Hoy muchas parejas enfrentan una tensión silenciosa que nadie se atreve a nombrar. En lo profundo de sus pensamientos, muchos se hacen preguntas incómodas. ¿Cómo puedo sentirme satisfecho con una sola pareja sexual por el resto de mi vida? O incluso, ¿debo confesarle a mi pareja que ya no me atrae, aunque no tenga idea de cómo decirlo? Estas no son preguntas superficiales. Son síntomas de una desconexión más profunda, de una crisis silenciosa que está impactando directamente la intimidad y el deseo. Esther Perel, una de las terapeutas de pareja más reconocidas a nivel mundial, lleva más de 4 décadas explorando este fenómeno. Y lo que ha descubierto es alarmante. El problema no es solo el sexo, sino la vida emocional entre las parejas. Cada vez hay menos encuentros íntimos, y no es porque el deseo haya desaparecido, sino porque la relación misma ha perdido vitalidad. Lo que antes era espontaneidad, complicidad y juego, hoy se ha convertido en rutina, obligaciones y pantallas encendidas. Además, hay una pérdida colectiva de habilidades sociales. Vivimos conectados a dispositivos, pero desconectados emocionalmente. Ya no sabemos cómo iniciar una conversación, cómo seducir, cómo sostener una mirada o cómo decir con palabras lo que sentimos en el cuerpo. En lugar de tener relaciones con nuestras parejas, muchos han reemplazado la intimidad real por la pornografía, creando una distorsión profunda de lo que esperamos del otro. Vivimos rodeados de una falsa perfección que alimentan los algoritmos, cuerpos imposibles, encuentros irreales, placer sin esfuerzo. Y, sin darnos cuenta, llevamos esas expectativas al hogar, donde nada ni nadie puede competir con esa ilusión. A esto se suma la frustración moderna de las apps de citas. En teoría, nos brindan infinitas opciones. Pero, en la práctica, la mayoría se siente aún más solo. Deslizamos miles de veces, con la esperanza de encontrar a alguien, y terminamos vacíos, rechazados o simplemente agotados. Y aquí está el punto crítico. En medio de tanta libertad para elegir, nunca nos habíamos sentido tan perdidos y tan inseguros. Entonces, ¿qué está fallando? Estamos olvidando que las relaciones reales no se construyen con filtros, sino con momentos compartidos. No se trata de encontrar la pareja perfecta, sino de construir con el otro una conexión viva. Pero si no entrenamos esa capacidad, como se entrena un músculo, entonces se atrofia, se debilita, se pierde. Estamos en un momento histórico en el que estamos rediseñando cómo nos comunicamos y cómo nos vinculamos. Pero en ese proceso, hemos dejado de practicar lo más básico, la cercanía, la conversación, la complicidad. Y eso tiene un precio. Somos seres sociales. Necesitamos sentirnos vistos, tocados, escuchados. La calidad de nuestras relaciones impacta directamente en nuestra salud, en nuestra felicidad y sí, también en nuestra vida sexual. No vivimos más por contar calorías o seguir la última tendencia del bienestar. Vivimos más cuando estamos conectados emocionalmente. Por eso, si estás en una relación donde el deseo ha disminuido, pregúntate primero cómo está la conexión entre ustedes. ¿Siguen siendo curiosos el uno con el otro? ¿Se siguen admirando? ¿O han reemplazado el encuentro por la comodidad? Y si estás buscando a alguien, no pongas todas tus esperanzas en una aplicación. Sal al mundo real. Habla con desconocidos. Atrévete a invitar a alguien a tomar un café. Crea oportunidades para vincularte de forma genuina. Recuerda que una conversación inesperada puede cambiarte el día, o la vida. A veces, basta con que no haya wifi para descubrir lo que hemos estado perdiendo todo este tiempo, la magia de conectar con otro ser humano de verdad. Vivimos en una época donde hablar con un desconocido se ha vuelto incómodo, casi extraño. Donde mirar a alguien a los ojos y entablar una conversación espontánea parece un acto invasivo. Y sin darnos cuenta, hemos sustituido los encuentros reales por algoritmos que prometen amor, pero entregan soledad. Las aplicaciones de citas nos vendieron la ilusión de tener infinitas oportunidades. Desliza aquí, desliza allá, quizás esta vez encuentres a alguien. Pero lo que parecía una puerta a nuevas conexiones, se ha convertido en un ciclo de frustración y desgaste emocional. Deslizas sin parar. Respondes con desinterés. No das nada de ti, porque ya estás agotado de intentarlo. Y, como es de esperarse, tampoco recibes nada auténtico a cambio. Te frustras.
culpas a la aplicación, la borras. Y 6 meses después, con el deseo intacto de conocer a alguien, la vuelves a instalar. Así es como muchos están atrapados hoy, buscando conexión en un lugar que solo amplifica su desconexión. Pero el problema no son solo las apps. El verdadero drama es que hemos olvidado cómo relacionarnos en la vida real. Nos cuesta iniciar una charla. Nos incomoda el rechazo. Preferimos la pantalla porque ahí podemos editar nuestras palabras, controlar nuestras emociones y evitar el riesgo de no gustar. Pero esa misma evasión está matando algo fundamental, el deseo. Porque el deseo no vive en la comodidad. El deseo nace del misterio, de la presencia, del juego, de lo impredecible. Y todo eso se pierde cuando tratamos el amor como una transacción. Hoy, muchas parejas enfrentan una realidad dolorosa. Están juntas, pero no conectadas. Comparten el mismo espacio, pero no se ven. Tienen sexo, pero sin deseo. ¿Por qué? Porque en lugar de cultivar la intimidad con curiosidad y entrega, estamos más enfocados en protegernos, en no quedar expuestos, en evitar el rechazo. Pero sin riesgo, no hay pasión. Sin vulnerabilidad, no hay profundidad. Y sin conexión real, el sexo se vuelve monótono, mecánico, vacío. El deseo se marchita cuando nos volvemos predecibles, cuando ya no nos miramos con asombro, cuando no nos atrevemos a explorar al otro como si fuera nuevo cada día. El mundo digital nos ha dado acceso a más personas que nunca. Pero también ha reforzado la cultura del descarte. Deslizamos como si el otro fuera un producto. Nos desaparecemos sin explicación. Y dejamos de decir frases tan humanas como, no quiero seguir viéndote. Estamos en medio de una crisis de vínculos. Una crisis que no solo afecta nuestras relaciones amorosas, sino también nuestra sexualidad, nuestra autoestima y nuestra capacidad de amar con profundidad. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas personas invierten años enteros en estas plataformas, esperando que algo cambie, sin atreverse a mirar hacia afuera, sin abrirse a nuevas formas de conocer gente, sin salir de la rutina digital. Más de lo mismo no te dará resultados distintos. Y más matches no te acercarán al amor verdadero si tú mismo estás desconectado. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a aprender el arte de vincularnos, de conversar sin miedo, de ser rechazados y aún así intentarlo, de mirar al otro sin filtros. No se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de conectar con alguien real. Porque el verdadero deseo nace allí, en ese espacio entre dos personas que se atreven a verse, a tocarse, a hablarse, de verdad. Vivimos rodeados de pantallas, estímulos constantes, notificaciones, filtros, opciones infinitas, y, sin embargo, cada vez nos sentimos más vacíos. No por falta de parejas potenciales, no por falta de deseo, sino por la forma en la que estamos tratando a los demás y a nosotros mismos. Las aplicaciones de citas, las redes sociales y la cultura de lo inmediato han generado una especie de anonimato emocional. Ya no sentimos la obligación de ser amables. Ya no tratamos al otro con respeto mínimo. Y lo más triste es que ya ni siquiera esperamos ser tratados con dignidad. Esto no solo genera frustración, genera resentimiento, desconfianza y una profunda sensación de vacío que contamina directamente nuestra vida íntima. Porque el problema no es que no tengamos con quien tener sexo. El problema es que hemos perdido la capacidad de generar conexión emocional, de atraer desde lo humano, de seducir desde la curiosidad. Vivimos como si estuviéramos frente a un menú gigante, como esos que ves en un restaurante turístico que ofrece de todo y al final nada te apetece. Tienes tantas opciones aparentes que ninguna te parece especial. Y cualquier elección te deja con la duda de todo lo que pudiste haber elegido en su lugar. Es la paradoja de la elección. Mientras más tienes para escoger, menos te comprometes. Y lo que debería ser excitante, termina siendo una carga. Leemos mensajes vacíos como ¿qué haces? Todo bien, aquí, viendo algo. Mensajes sin energía, sin interés real, sin alma. ¿Dónde quedó el coqueteo? ¿La intención? ¿La picardía? ¿Dónde está ese impulso de decir? Vi algo en tu foto que me llamó la atención. ¿Qué banda escucharíamos juntos si saliéramos esta noche? Hemos dejado de mostrar interés. Y por eso ya no despertamos el deseo. Y claro, después de tantos rechazos,
de tantos intentos fallidos, de tanta exposición emocional sin reciprocidad, muchos se apagan. Pierden el impulso. Se resignan. Y entran en un ciclo de apatía emocional que los aleja aún más del encuentro real. Pero lo más preocupante no es solo eso. Estamos siendo moldeados por tecnologías que nos enseñan a esperar perfección. Respuestas instantáneas, atención garantizada, satisfacción inmediata. Y llevamos esa expectativa artificial a nuestras relaciones humanas, donde nada es tan predecible ni tan perfecto. Así, cada vez se nos hace más difícil tolerar un no. Cada negativa se siente como un fracaso personal. Y olvidamos que no todo rechazo es un ataque, que no toda indiferencia es un desprecio. Vivimos rodeados de relatos victimizantes. Personas que dicen, las apps no sirven, nadie me responde, estoy harto de intentar. Pero nunca cuentan cuántas veces ellos mismos no mostraron interés, no cuidaron su forma de comunicarse o simplemente se rindieron antes de tiempo. La masculinidad también está en crisis. Hoy, muchos hombres no saben cuál es su rol. Los antiguos mandatos se han derrumbado, y los nuevos aún no están claros. Ya no basta con proveer. Ya no es suficiente con ser hombre. Y eso genera confusión, pérdida de propósito, y mucha soledad. Hombres que antes salían con amigos, cazaban juntos, compartían historias, hoy están aislados frente a una pantalla, sin espacios reales de conexión con otros hombres o con mujeres desde la amistad. Y sí, la soledad masculina se ha convertido en un problema de salud pública. Porque no es natural. No es biológico. Es cultural. Los niños pequeños son profundamente emocionales. Pero a medida que crecen, se les enseña a reprimir, a competir, a callar. ¿El resultado? Una generación de hombres jóvenes que tienen menos sexo que nunca. En Estados Unidos, 1 de cada 3 hombres menores de 30 no ha tenido relaciones sexuales en el último año. En Japón, casi la mitad de los jóvenes adultos son vírgenes. Y en países como Reino Unido o EU, las parejas casadas reportan una caída constante en la frecuencia sexual. Y no es por falta de deseo. Es por falta de habilidades sociales. Porque para tener relaciones con una mujer, si hablamos desde la experiencia heterosexual, hay que acercarse, generar conexión, seducir, conversar, entender al otro. Y si no lo has practicado, si no tienes amigas con las que hablar de emociones, si nunca has compartido tu vulnerabilidad, llegar al sexo se vuelve un terreno desconocido. Un continente por conquistar, pero sin mapa. Y aquí aparece otro dato impactante. La mayoría de los hombres que hoy acuden a terapia sexual por disfunción eréctil son jóvenes de 20 años. No hombres mayores con problemas médicos. Jóvenes. ¿Por qué? Porque pasan horas, y a veces años, consumiendo pornografía y masturbándose, desconectados del cuerpo del otro, del tacto, del ritmo compartido, del encuentro real. Y luego, frente a una pareja, su cuerpo no responde. Porque el deseo necesita vínculo. Y el vínculo no se entrena en soledad. Por eso, si sientes que tu vida sexual está vacía, pregúntate, ¿estoy conectado con alguien? ¿Estoy presente en la relación? ¿O estoy esperando que el otro llene un vacío que yo mismo no me he atrevido a mirar? La crisis no es el sexo. La crisis es la desconexión. Y si queremos recuperar el deseo, primero tenemos que recuperar la capacidad de mirarnos, tocarnos, hablarnos, de verdad. Vivimos en un mundo donde la conexión debería ser más fácil que nunca, pero en realidad, estamos más desconectados que nunca. Y eso está afectando nuestra capacidad de amar, de desear, de entregarnos. Está afectando nuestra intimidad, nuestra vida sexual, nuestras relaciones. El problema no es solo que muchas personas no tienen pareja. El verdadero drama es que, aun teniéndola, no sienten cercanía emocional. Están ahí, pero no están presentes. Comparten espacio, pero no alma. Y eso genera lo que algunos llaman una pérdida ambigua. Estás al lado de alguien que físicamente está contigo, pero emocionalmente está en otro mundo. Y esa sensación, tan común hoy, te rompe en silencio. Pasamos el día conectados a pantallas, 9 horas frente al computador, luego el celular, luego Netflix, luego más scroll. Y cuando por fin llegas a casa, ¿qué haces? Más pantallas. Y si hay alguien a tu lado,
Tal vez esté haciendo exactamente lo mismo. Y te preguntas, ¿por qué ya no hay sexo? Porque ya no hay deseo. Pero el deseo no crece en la rutina ni florece en la indiferencia. El deseo necesita presencia, curiosidad, energía, juego. Y para eso necesitas estar ahí de verdad. No medio conectado. No con el cuerpo, pero no con el alma. Muchas veces creemos que el problema es la falta de atracción. Pero lo que realmente está ausente es la interacción. Y sin interacción, el deseo se apaga. Creemos que basta con mirar a alguien para sentir algo. Pero la atracción es algo que se construye, que se alimenta. No es solo química, es narrativa. Es historia compartida. Es admiración. Cuando ves a tu pareja haciendo algo generoso, valiente o compasivo, eso también es erotismo. Y sin embargo, muchos se rinden. Dicen, ya no siento lo mismo, ya no me atrae, no sé si puedo estar con una sola persona toda la vida. Y detrás de esas frases hay preguntas más profundas. ¿Estás aburrido de tu pareja? ¿O de la rutina que construyeron juntos? ¿Estás desconectado de ella? ¿O de ti mismo? Muchos hombres, en silencio, se preguntan si realmente pueden ser fieles por siempre. Lo curioso es que muchas mujeres pierden el interés sexual mucho antes. No porque no les guste el sexo, sino porque no les interesa el tipo de sexo que están teniendo. El deseo femenino no responde a la cantidad, sino a la calidad. Y eso implica creatividad, variedad, emoción, seguridad y juego. Entonces la pregunta no es solo, ¿puedo tener sexo con una sola persona toda mi vida? Sino, ¿puedo construir una vida sexual lo suficientemente rica, interesante y viva como para que valga la pena quedarse? La fidelidad no se trata solo de control. Se trata de presencia. Y la presencia real no se logra sin compromiso, ni sin intención. Hoy, muchos hombres jóvenes llegan a terapia sexual por disfunción eréctil. Y no porque tengan problemas médicos, sino porque han pasado años teniendo sexo en soledad, con pantallas, en un mundo donde todo está bajo control, pero nada se comparte con el otro. Y cuando se enfrentan a una pareja real, no saben cómo sostener el deseo, ni el cuerpo responde. Todo esto, además, ocurre en un contexto donde la amistad también ha sido sustituida por vínculos superficiales. Puedes tener 1000 contactos, 1000 seguidores. Pero ¿quién alimenta a tu gato cuando estás fuera? ¿Quién te lleva a la farmacia si estás enfermo? ¿Quién te recoge en el aeropuerto? ¿Quién está realmente cuando lo necesitas? Hemos confundido la conexión digital con la conexión humana. Y eso está minando nuestra capacidad de crear relaciones verdaderas, sólidas, íntimas. Y cuando no hay conexión emocional, el sexo en pareja se vuelve cada vez más escaso. No porque no haya deseo, sino porque no hay quien lo despierte. No se trata de tener más sexo. Se trata de tener vínculos reales, momentos limpios, espacios donde podamos detener todo y decir, ahora estoy contigo. De verdad. A veces creemos que decir la verdad lo resuelve todo. Pero confesar una infidelidad solo para quitarte la culpa no siempre es un acto de amor. A veces, esa confesión destruye la narrativa que la otra persona tenía sobre la relación. A veces, es mejor cargar con la responsabilidad en silencio, y usar esa culpa como motor para reconstruir con más amor, más entrega, más presencia. Porque ser honesto no es lo mismo que ser transparente sin límites. Y querer a alguien también implica proteger su corazón. Así que si sientes que tu deseo se ha apagado, si ya no sientes lo mismo, si estás atrapado en una rutina o te preguntas si podrías amar solo a una persona toda tu vida, pregúntate primero, ¿estoy aquí realmente? ¿Estoy creando espacios limpios de conexión, de juego, de complicidad, de presencia? ¿O estoy esperando que el otro despierte en mí algo que yo mismo he dejado de alimentar? La intimidad no muere por falta de amor, muere por falta de atención. Y cada día tienes la oportunidad de cambiar eso. ¿Y si el problema no es la rutina, sino la forma en que hemos dejado de mirarnos? Muchas veces creemos que el deseo muere porque llevamos años con la misma pareja. Pero lo que realmente se muere, es la intención. Y cuando eso desaparece, lo que queda es una vida compartida llena de silencios, de pantallas, de rutinas automáticas. Y entonces uno se dice, estoy aburrido, necesito algo nuevo, ya no me llena. Pero la pregunta que muchos evitan es,
¿Estás haciendo algo para que esta relación esté viva? ¿O solo estás repitiendo lo mismo, esperando un milagro? La mayoría de las personas que se quejan de su vida íntima, no hacen nada para cambiarla. Se quejan de que la comida siempre sabe igual, pero nunca cambian los ingredientes. Nunca innovan. Nunca juegan. Nunca provocan. Y luego dicen, es que ya no siento nada. ¿De verdad es tan sorprendente? Las relaciones no mueren por falta de amor. Mueren por complacencia. Por dejar de esforzarse. Por vivir juntos como compañeros de cuarto, pero no como amantes. Por dar lo mejor de uno mismo al trabajo, y llegar a casa con las sobras de energía, de atención, de ternura. Muchos dicen, quiero más sexo, quiero más pasión. Pero lo que en realidad necesitan no es cantidad, es vitalidad. Y la vitalidad no nace sola. Se cultiva, se alimenta, se construye con creatividad, con imaginación, con deseo de sorprender y de ser sorprendido. El deseo no es un interruptor. Es como la luna. A veces se oculta, pero puede reaparecer. Solo que requiere espacio, tiempo, enfoque, y sobre todo, presencia real. Si estás con alguien y te das cuenta de que algo se ha perdido, no lo ignores. No mires a otro lado. Escribe. Habla. Di. Te extraño, pero no solo físicamente. Extraño lo que éramos. Extraño el brillo en tus ojos. Extraño sentir que aún puedo hacerte vibrar. ¿Estás dispuesta a intentar recuperarlo conmigo? Y si eres tú quien ya no se siente deseado, quien ya no sabe cómo encender esa chispa, piensa, ¿estás esperando que el otro lo haga todo? ¿O estás dispuesto a dar el primer paso, a salir de la comodidad para reavivar el fuego? Porque muchas veces el deseo muere, no porque ya no hay amor, sino porque ya no hay interacción viva. Y si hablamos de fidelidad, hablemos con honestidad. Muchos hombres se preguntan si pueden estar con una sola persona toda la vida. Y lo irónico es que las mujeres suelen aburrirse de la monogamia mucho antes que los hombres. No porque no les interese el sexo, sino porque necesitan que ese sexo valga la pena. Necesitan emoción, juego, sorpresa, atención, riesgo, ternura, intensidad. No basta con cumplir. No basta con repetir lo de siempre. Tiene que ser algo que despierte el alma. Y si no lo es, muchas mujeres simplemente prefieren no tenerlo. Entonces, si tú estás sintiendo ese vacío, si crees que el deseo ha muerto, tal vez no es porque necesitas otra persona. Tal vez es porque no has traído tu parte más viva, más creativa y más erótica a la relación que ya tienes. Y si aún así descubres que esa relación no puede ser renovada, entonces sí, sé honesto. Pero no uses esa verdad como un pretexto para evadir tu responsabilidad. Porque muchos confunden honestidad con egoísmo. Confiesan una infidelidad solo para calmar su culpa, sin medir el daño que causan. Ser honesto no siempre significa decirlo todo. A veces, ser honesto es cargar con tu error y decidir transformarlo en acciones nuevas, comprometidas, amorosas. No solo limpiar tu conciencia, sino sanar lo que queda. Y sobre todo, recordar que la verdadera felicidad, el verdadero bienestar, no viene de mirarnos eternamente el ombligo. El culto al yo, al amor propio, al autocuidado, al desarrollo personal, nos ha llevado a vivir desconectados del otro. Puedes estar en el gimnasio levantando pesas para ti mismo, alimentando tu ego, tu cuerpo, y volver a casa sin nadie que te abrace. Porque el propósito de la vida no es solo mejorarte a ti mismo. Es crear vínculos que te transformen. Relaciones que te reten, que te nutran, que te expandan más allá de ti. Y eso no lo haces solo con meditación, ni con suplementos, ni con afirmaciones. Lo haces al estar con otros. Al comprometerte. Al elegir quedarte y trabajar en lo que amas. La atracción, el deseo, el amor. No son accidentes. Son elecciones que se cultivan todos los días. La verdadera masculinidad no necesita gritar para ser reconocida. Hay una palabra que solo existe en el mundo masculino: emasculado. No tiene equivalente femenino. Y eso nos dice mucho, porque lo masculino, culturalmente, ha tenido que validarse constantemente. Tiene que demostrar que es suficiente, fuerte, capaz, competente. Y cuando se enfrenta a una mujer exitosa, poderosa,
que brilla por sí misma. Algunos hombres sienten que su identidad se tambalea, como si el éxito de ella implicara una pérdida para él. Pero esto no es nuevo. Desde hace generaciones, las mujeres han deseado hombres que sean poderosos y tiernos. Y los hombres han sentido conflicto frente a mujeres que no los necesitan para sobrevivir, pero aún así los eligen. Y ese matiz lo cambia todo. El problema no es la mujer exitosa. El problema es un modelo de masculinidad tan frágil, que no sabe quién es y no es el proveedor, el fuerte, el salvador. Y en medio de todo esto, hay una pregunta más grande. ¿Qué significa hoy ser hombre? ¿Y cómo me reconozco a mí mismo si ya no tengo los mismos roles que antes me definían? Muchos hombres descubren su identidad a través del cuidado hacia otros. Llevan las bolsas del supermercado, abren la puerta, solucionan problemas. Y eso les da sentido. Les da dirección. Pero cuando ese sentido se desdibuja, cuando ya no se espera que lo hagas, ¿quién eres tú? Por eso hay espacios tan transformadores. En mis retiros, por ejemplo, hago algo que llamo la pecera. Los hombres, o quienes se identifican como tales, se sientan en el centro. Y hablan. De sus miedos, sus vergüenzas, sus dudas, sus pérdidas. Y los demás, solo escuchan. Sin interrumpir. Sin juzgar. Y algo mágico sucede. Las máscaras caen. La humanidad aparece. Y entiendes que antes de ser hombre o mujer, somos personas con heridas, sueños y anhelos de conexión. Sí, el género importa. Pero la humanidad es más grande que el género. Y cuando se crean estos espacios de apertura, de escucha real, la esperanza renace. Porque es ahí donde comienza el cambio verdadero. En la intimidad de las conversaciones honestas, no en los algoritmos. En la conexión humana, no en la guerra de géneros. La calidad de tus relaciones determinará la calidad de tu vida. Ese es el mantra que guía mi trabajo. Y eso incluye también tu relación contigo mismo. Pero cuidado, la cultura actual ha distorsionado el concepto de amor propio. Nos ha encerrado en un culto al yo, al desarrollo personal sin fin, a la mejora constante. Y nos ha hecho creer que si nos perfeccionamos lo suficiente, entonces sabremos amar mejor. Pero no es así. No te conoces a ti mismo aislado. Te descubres en la relación con el otro. En el espejo que te ofrece tu pareja, tu hijo, tu amiga, tu padre. El bienestar no viene solo de meditar, ni de afirmarte frente al espejo. Viene también de dar, de involucrarte, de conectar. Cuando haces sonreír a alguien, tus niveles de oxitocina suben. Cuando haces el bien, te sientes bien. ¿Y la confianza? No es saberlo todo. Es saber que puedes equivocarte y aún así valerte como persona. Como dijo mi colega Terry Real, la confianza es cuando puedes verte como alguien imperfecto y aún así mantenerte en alta estima. Esa es la verdadera seguridad. No la arrogancia del que cree que nunca falla, sino la madurez del que sabe que puede fallar y volver a intentarlo. Y aún así, dos personas pueden vivir lo mismo, y una salir más fuerte, y la otra quedar rota. ¿Por qué? Esa es una de las grandes preguntas de la psicoterapia. Pero en muchos casos, la diferencia fue una sola persona. Un maestro, un entrenador, un vecino, alguien que creyó en ti cuando tú no podías creer en ti mismo. Alguien que no te soltó, ni siquiera cuando estabas en tu peor momento. Y sí, también hay heridas que no duelen hasta que alguien te dice que deberían doler. Como una mujer que vivió abuso, pero no lo nombró como tal hasta ver un programa en televisión. Y entonces, el trauma se activó. Porque somos máquinas de significado. Todo lo que sentimos depende del marco que nos da nuestra cultura. En un país lo llamamos ansiedad. En otro, creemos que es un espíritu en pena. Y en otro más, decimos que el alma está desequilibrada. Nada de lo que sentimos es neutro. Todo está atravesado por el lenguaje, por la historia, por el contexto. La generación de la ansiedad y el poder de ser vistos. Vivimos en la generación de la ansiedad. Palabras como estrés, burnout, crisis mental, salud emocional están por todos lados. Hace 40 años, esas palabras existían, sí, pero no formaban parte del lenguaje diario como ahora. Hoy están en TikTok, en los podcasts, en las conversaciones entre amigos. Antes era histeria, hoy es salud mental. Las palabras cambian,
Pero el intento de dar significado a nuestro malestar sigue siendo el mismo. Y detrás de todo esto hay una pregunta más profunda. ¿Quién soy yo? ¿Quién creo que soy? Porque lo que crees sobre ti mismo se convierte, muchas veces, en cómo actúas. Pero ojo, no confundas comportamiento con identidad. Tu identidad es más grande que tus hábitos. Es más que ser impuntual, desorganizado, ansioso. Son etiquetas que repetimos tanto, que terminamos actuándolas como profecías. Es como en el aeropuerto JFK, donde hay 3 filas. Una para turistas, una para ciudadanos estadounidenses, y otra para residentes permanentes. Y ahí ves una metáfora poderosa sobre la identidad. Hay personas que viven en un país hace años, pero no tienen papeles. Su identidad interna no está reconocida por el sistema. Y otras nacieron allá pero no se sienten parte. Tienen el reconocimiento externo, pero no la conexión interna. Y otros más son invitados, presentes pero no del todo incluidos. La identidad, entonces, es ese juego constante entre cómo nos vemos y cómo nos ven. Entre el yo íntimo y el yo social. Y cuando hablamos de trauma, es aún más complejo. Porque el trauma no siempre es el evento en sí. Muchas veces, el trauma nace de haber vivido algo doloroso sin que nadie lo reconociera. Sin un testigo empático. Eso es lo que más hiere. No solo lo que pasó, sino que nadie lo haya nombrado. Que nadie haya dicho, lo veo, te creo, fue real. Es por eso que, cuando esa mujer vio el programa de Oprah donde otras mujeres hablaban de abuso, algo se activó. No fue solo escuchar las historias. Fue ver cómo Oprah les respondía con empatía profunda. Las miraba con respeto. Les daba un espacio. Las validaba. Y en ese espejo emocional, ella pudo por fin reconocerse a sí misma. Pudo decir, eso me pasó a mí también. Y entonces, las lágrimas llegaron. Y con ellas, la sanación que había sido negada durante años. Porque para poder sanar, primero necesitamos sentirnos seguros para recordar. Y ese programa, ese ambiente, esa mirada compasiva, le ofreció por primera vez un contenedor emocional donde era seguro soltar lo que había estado reprimiendo. Tal vez por eso, por un tiempo, no pudo dormir. Porque al fin había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Y eso es lo que hace un testigo empático. No te da respuestas. Te ofrece un espacio para que tu verdad salga a la luz. Un espacio donde ya no tienes que fingir que estás bien. Donde por fin puedes decir, sí, eso pasó. Me dolió. Y merezco sanar. Y quizás te preguntes cómo llegamos hasta aquí. Cómo pasamos de besarnos con hambre a evitarnos con silencios. Cómo el deseo se transformó en rutina, y la piel que antes encendía, ahora apenas rosa. La verdad es que la vida sexual no se rompe de la noche a la mañana, se desgasta lentamente. Con cada conversación postergada. Con cada caricia que no dimos. Con cada estoy cansado que escondí aún no sé cómo acercarme a ti. Pero aquí hay algo que nadie te dice. No es el sexo lo que se muere primero, es la conexión emocional. Y cuando esa conexión se apaga, el cuerpo la sigue. No estás solo, no estás sola. Las crisis de pareja son normales. Lo que no es normal es quedarte a vivir en ellas. Porque sí, se puede volver a encender el deseo. Se puede volver a mirar al otro y sentir ganas, ternura, complicidad. Pero no lo vas a lograr esperando que el tiempo lo arregle todo. El deseo no se recicla, se reconstruye. Así que quizás hoy no tengas todas las respuestas. Pero tienes algo más importante. Una decisión. Decidir que mereces más que convivir en piloto automático. Decidir que tu relación puede transformarse. Y sobre todo, decidir que no vas a renunciar al placer de volver a sentir. Porque cuando una pareja elige reencontrarse, no solo se salva el sexo, se salva la historia.